a ver el siguiente ejemplo. Dice, una mezcla que contiene 84.2% en peso de tetracloruro de silicio y 15.8% en peso de zinc se alimenta continuamente a una velocidad de 303 gramos por hora en un pequeño reactor a escala laboratorio. El reactor opera en estado estacionario. Dentro del reactor es producido silicio mediante la siguiente reacción. La corriente de salida del reactor contiene silicio, cloruro de zinc y tetracloruro de silicio. Calcule la velocidad de flujo y composición de cada corriente de salida. Entre paréntesis nos dice que esta reacción formó la base de la primera producción comercial de silicio de calidad electrónica, pero ha sido reemplazada por el proceso Siemens. Entonces, bueno, ya tenemos la reacción, ya tenemos, vamos a especificar primero las variables que vamos a estar utilizando. Les digo, pues, para evitar que nos confundamos con las variables, podemos cambiar la nomenclatura de la reacción, cambiar las letras, en vez de poner la fórmula, poner una variable. Entonces, para el tetracloruro de silicio, pues a mí me gusta poner otra vez tetracloruro de silicio. De esta manera, más zinc, que sean solamente 2 moléculas de zinc, Z, nos va a dar silicio, que en este caso sería S solamente, más cloruro de zinc, entonces ZC. Entonces estos serían 2 más 2 ZC. Aquí ya tendríamos entonces balanceada la ecuación y sería la misma ecuación que tenemos acá arriba. Entonces ya cambié mis variables. Ahora lo que voy a hacer es voy a dibujar mi proceso y de igual manera pondría yo mi bloque que me va a representar un reactor. En este caso esto sería más grande, entonces el reactor, y también tendría una entrada y una salida. Entonces aquí está entrando los reactivos y aquí están saliendo los productos. Aquí están saliendo los productos. Ok, entonces ya tenemos entradas y salidas. Nos dicen que están entrando está entrando tetracloruro y zinc, pero a una velocidad de 303 gramos por hora. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que la corriente 1, nosotros podemos llamarle F1, es de 303 gramos por hora. ¿Sí? No nos están diciendo que está entrando tetracloruro de silicio como 303 y zinc a 303, sino que en la misma corriente están entrando los dos compuestos y que por ejemplo 85%, 84.2% es tetracloruro. Entonces aquí están dando tetracloruro de silicio, entonces sería de la corriente 1 y zinc de la corriente 1. Y esto estaría entrando en proporciones de 84.2, 84.2% y aquí estaría entrando como 15.8%. ¿Sí? Aquí ya las dos ya sabemos que suman 100%. Y de este lado está saliendo silicio, cloruro de zinc y también está saliendo tetracloruro de silicio. Entonces serían 2, 2, 2. Y tendríamos la corriente F2, que no sabemos cuánto vale. ¿Sí? ¿Qué es lo que debemos de obtener? O lo que hace falta aquí es la pregunta, ¿no? ¿Qué se obtiene? Y pues nos están pidiendo, hasta acá arriba póngale, falta, calcule los porcentajes de salida. Calcule los porcentajes en peso de salida de los compuestos que salen del reactor.
Ajá. Eso es lo que nos interesa. ¿Ok? Ahí está. Eso es lo que queremos. Encontrar. Ajá. Y para eso pues nosotros ya tenemos, no tenemos ninguna base de cálculo, pero sí tenemos especificaciones del sistema y un flujo, una corriente completa. ¿Sí? Porque antes nos estaban dando variables de corriente, nos estaban dando cantidades de este compuesto está entrando tanto y de este otro compuesto está entrando tanto. Ahora nos dice en total en esta corriente está entrando tanto y nos dicen los porcentajes. Entonces, pues en este caso nosotros necesitaríamos para empezar saber cuánto está entrando de cada uno de los compuestos y no obtenerlo en gramos, sino obtenerlo en gramos mol. Ajá. Entonces, por lo tanto, lo que voy a necesitar es el peso molecular del tetracloruro de silicio, que ya lo habíamos visto en el video anterior, que era de 70 gramos por cada gramo mol. Y también el peso molecular del zinc, que en este caso sería de 65 gramos por cada gramo mol. Ajá. Entonces ya tenemos ahí los pesos moleculares. Entonces para encontrar la cantidad que está entrando, entonces TS1, lo que necesitaría sería el porcentaje en peso W en por ciento del tetracloruro de silicio multiplicado por F1 y dividido entre el peso molecular del tetracloruro de silicio. Igual también para el caso de para obtener la cantidad de masa del zinc, era Z, ¿no? Z1, necesito el porcentaje en peso del zinc, multiplicarlo por F1 y dividirlo entre el peso molecular del zinc. Este es el peso molecular del zinc, no es un 2. Entonces en este caso pues el porcentaje en peso no es tanto el porcentaje sino es la fracción en peso. Sería de 0.82, no, 0.42 842 multiplicado por la cantidad que está entrando, que serían de 303 gramos por hora, y dividido entre el peso molecular, que serían 170 gramos por cada gramo mol. Entonces gramos y gramos se van y nos quedaría esto en gramos mol por hora. Y sería un total de 1.5. Lo siguiente sería de 0.158, sería el porcentaje o la fracción en peso, multiplicado por lo mismo por 303 gramos por cada hora y dividido entre el peso molecular, que serían 65 gramos por cada gramo mol. Entonces gramos y gramos se van y nos quedaría esto también en gramos mol por hora y no sería un valor de 0.7365. 0.7365. Entonces estas serían las cantidades que están entrando de cada uno de estos compuestos. Ok, ¿qué más necesito? Ya tengo las cantidades que están entrando. Ya tengo la cantidad total. Entonces, ¿qué necesito? Necesito las relaciones estequiométricas. Entonces tengo las relaciones estequiométricas. Y las relaciones estequiométricas entonces las tendría yo directamente de la reacción química. Entonces otra vez todo del tetracloruro de silicio lo voy a dividir entre los demás compuestos. Entonces es
tetracloruro de silicio, bueno, el zinc de consumo, entre de tetracloruro de silicio de consumo. Esta sería la primera. La segunda sería zinc de generación sobre de tetracloruro de consumo. Y la última sería cloruro de zinc de generación sobre de tetracloruro de silicio de consumo. Entonces estas serían 2 entre D1. 2 entre D1 es 2. Este sería 1 entre D1 sería 1. Y este sería 2 entre D1 sería 2. Esas serían las relaciones estequiométricas. Con eso ya puedo pasar al siguiente paso, que serían los balances de materia. Y del balance de materia, pues es la ecuación general para estado estacionario: entradas menos salidas más generación es igual a 0. Lo primero que voy a hacer es empezar con el zinc. Entonces con el zinc sería, vamos a ver, está entrando zinc, pero no está saliendo zinc. Entonces sería Z1 menos 0 más Z de consumo. Entonces sería negativo, porque es un término de generación negativo, menos Z de consumo va a ser igual con 0. Entonces Z1 es igual a Z de consumo. ¿Cuánto sería Z de consumo? Pues en realidad tengo lo que está entrando. Lo que está entrando sería Z de consumo. En este caso, pues sería Z1. Entonces Z de consumo va a ser igual a Z1. Y Z1 ya lo tenemos acá arriba. De hecho vale 0.7365. 0.7365 gramos por cada gramo mol. No, gramos mol por hora, perdón. Gramo mol por hora. Ahora, este sería para el zinc. Ahora tendría para el tetracloruro de silicio. En este caso tengo TS1 menos TS2. Si tengo salida del tetracloruro de silicio, menos tetracloruro de silicio de consumo. Y esto va a ser igual con 0. Y ya conozco esta, no conozco estas dos. Entonces lo que necesito es calcular tetracloruro de consumo, de silicio de consumo, y obtengo TS2. Entonces tetracloruro de consumo lo obtengo de esta ecuación. Entonces Z de consumo sobre de tetracloruro de silicio de consumo, me faltó la S, va a ser igual con 2. Entonces aquí ya sé que TS de consumo va a ser igual a Z de consumo sobre de 2. Entonces esto sería igual a 0.7365 dividido entre de 2, serían gramos por cada gramos mol por hora. Y lo sustituyo en la siguiente ecuación, pero ya despejo TS2, que serían TS1 S1 menos TS de consumo. Entonces TS1 ya sé que es 0.7365. No es cierto, eso no es TS1. TS1 está acá arriba, es 1.5. TS1 es 1.5 menos TS de consumo, que es 0.7365 dividido entre de 2. Entonces esto me da un valor de 1.313 gramos mol por hora. Entonces ese sería lo que estaría saliendo del reactor. Entonces 1.3, ese sería 1.13. Ya sabemos que son gramos
Ah, no, pero ese serían gramos mol. Bueno, vamos a dejarlo así. Eso es lo que está saliendo ahí. Ajá. Ok. Y bueno, no por último. Seguiría el silicio. Tengo silicio de entrada. No tengo silicio de entrada. Sería S solamente. Entonces sería 0. Menos salida si tengo, se llama S2. Ajá. S2 más generación se llama S de generación, es igual con 0. Entonces S2 es igual a S de generación. Y entonces, ¿cómo calculo S de generación? Con las relaciones estequiométricas, y serían TS de consumo, S de generación sobre TS de consumo. S de generación sobre de TS de consumo. Y esto sería igual a 1. Entonces S de generación es igual a TS de consumo. Entonces TS de consumo ya lo había calculado, era 0.7365 entre D2. Entonces S2 es igual a 0.7365 sobre D2. Y esto sería igual a 0.368 gramos mol por hora. Por último, para el cloruro de zinc. Para el cloruro de zinc tengo que hacer lo mismo. En este caso tendría que plantear la ecuación. Y nos quedaría de la siguiente manera. Entrada de entrada de cloruro de zinc. No hay entrada de cloruro de zinc. ¿Sí? En el reactor no hay entrada de cloruro de zinc. Entonces serían 0 menos salida de cloruro de zinc. Si tengo, sería ZC2. Entonces sería ZC2 más, como es producto, el término de generación es positivo, ZC de generación, y esto es igual con 0. Entonces ZC2 es igual a ZC de generación. Y ZC de generación sería lo obtendría utilizando esta ecuación estequiométrica. Entonces ZC de generación sobre TS de consumo, ZC de generación sobre TS de consumo es igual con 2. Entonces ZC de generación es igual a 2 por TS de consumo es esto que teníamos aquí, 0.7365 0.7365 sobre D2. Entonces esto se elimina y nada más me quedaría 0.7365. Y esto sería ZC de generación. O también sería igual a ZC2 a lo que sale. Porque lo que se genera es igual a lo que va a estar saliendo. Bueno, ya tengo las cantidades que están saliendo. Ahora necesito solamente calcular los porcentajes que estarían saliendo de cada uno de estos compuestos, pero porcentajes en peso. Entonces necesito convertirlos a gramos y de ahí ya los sumo. Me deben de dar la misma cantidad de materia que entra, los mismos gramos que entran son los mismos gramos que salen, pero en el caso de los moles que entran no son los moles que salen. Ya saben por qué. Porque en este caso si hay el principio de conservación de materia.
pero no hay principio de conservación de moles, entonces los moles no se conservan. Entonces necesitaríamos, por ejemplo, calcular para el tetracloruro de silicio. TS2 es igual a, en este caso, TS2 es 1.13 gramos mol. 1.13 gramos mol por hora. Entonces lo multiplicamos simplemente por su peso molecular, que son 170 gramos mol por... no, serían gramos por cada gramo mol. Gramos por cada gramo mol. Entonces esto sería igual a... 192 gramos por hora. 192 gramos por hora. Y lo mismo hacemos para todos, hay que multiplicarlos por su peso molecular. En el caso del silicio serían igual a 10 gramos por hora. Para el caso del cloruro de zinc, bueno, no estoy utilizando. Para el caso del cloruro de zinc, este era S2, ClC2, y para el cloruro de zinc son 101 gramos por hora. Entonces en total nos deben de salir los 303 que están entrando. Entonces serían 192 más 10 más 101. Entonces en total estaríamos teniendo que van a estar saliendo 303 gramos 303 gramos por hora. En total, eso sería el valor de F2. O sea, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Y qué otra cosa? Hay que obtener los porcentajes. En este caso, los porcentajes, el por ciento en peso del tetracloruro de silicio. Para la corriente número 2 va a ser igual a 192 entre de 303, y esto sería igual a 63.5. 63.5%. Para el tetracloruro de silicio, no, ese es para el tetracloruro de silicio. Para el zinc, el porcentaje en peso del zinc, entonces esto sería igual a los 10 entre de 303, y en este caso me quedaría como 3.4%. Y para el porcentaje en peso del cloruro de zinc, este caso sería 101 sobre de 303, y esto sería igual a 33.1%. En total me deben de sumar 100%. Vamos a ver, en este caso sería de 63.5 más 3.4 más 33.1. En total serían 100. Y estos serían los porcentajes que me pedían.